Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este martes 19 de mayo, nosotros estamos leyendo la palabra del Señor desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 17 al 27. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo: bien saben cómo me he comportado entre ustedes. Desde el primer día en que puse el pie en Asia, he servido al Señor con toda humildad en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allí. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Pero la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús. Anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Qué espectacular, queridos hermanos, lo que Pablo nos va transmitiendo. Anunciar lo que me fue encargado. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero se dan cuenta, queridos amigos, muchas veces nosotros estamos muy influenciados por sectas, por los protestantes, que nos hablan mucho de prosperidad, prosperidad dulce de leche, la vida cristiana como una magia, ¿verdad? O sea, para salir del problema, para salir de esto, todo como una magia de parte de Dios. Y Pablo, sin embargo, nos muestra todo lo contrario, ¿verdad? Pablo está diciendo: ahora me dirijo a mi carrera, me dirijo a Jerusalén desde el origen, pero yo sé, dice, yo sé lo que me está esperando ahí, me aguardan, dice, cárceles, tribulaciones, pero la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí de nuestro Señor Jesucristo, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Así que sé yo que cuaraña maña pona que aña hendu pona que jinapea, porque predicar el Evangelio de Jesús siempre va a significar para nosotros asumir nuestras cruces, luchar contra nuestros defectos, luchar contra nuestras corrupciones, luchar contra todo aquello que nos desvía aquí del objetivo especialmente, porque tengo que llegar, dice, a mi meta, estoy haciendo mi carrera, cumplir aquel encargo que recibí de parte del Señor. ¿Y qué es el verdadero encargo que recibimos cada uno de parte del Señor? Upeago dice, lleva ya a la gloria de la resurrección. Y eso quiere decir, queridos amigos, hacer que nosotros vivamos de acuerdo a los valores y los principios que Dios puso en el corazón del hombre. Hacer que esta sociedad viva en la justicia, en la honestidad, en el amor. A eso le llamamos construcción del reino de Dios. Ese es nuestro objetivo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.